Ok, buenas noches muchachos. Sesión 6 de Ciencias Naturales. Esta es la ficha 428, ¿cierto? Entonces ya vamos en la mitad, vamos ya cuesta abajo después de hoy. Entonces vamos avanzando. Muchachos, vean, hoy vamos a trabajar un poquito, todos están viendo la pantalla, sí, claro. Vamos a trabajar un poquito el tema de tipos de movimientos. Hoy vamos a evacuar dos temas, porque no hay mucho que ver pues realmente es solo comprenderlos, ¿cierto? Más que entrar en temas de ecuaciones y cosas por el estilo, sino comprender la naturaleza del tema. Vamos a ver todo el tema de movimientos y vamos a ver el tema de leyes de Newton para ya la semana entrante, el lunes, ver el tema de tipos de energía y ahí terminaríamos los temas necesarios para la hoja 2. Esas se las monto este fin de semana, que ya está quedando. Es muy charro. A veces a uno hay cosas que no le fluyen y esa hoja 2 no quería fluir, pero ya por fin fluyeron las ideas. Hice la uno, la 3, pero la 2 estaba ahí como toda quieta. Laura Álvarez. Laura Álvarez. Ok. Entonces, sí, la hoja 2, pero ya logramos desatullarla. Eh, bueno, entonces empecemos con estos temas de movimiento. Entonces, si no recuerdo mal, la última vez que nos reunimos estábamos hablando, eh, por acá el micrófono encendido. ¿Quién es? Micro. Fabio. Fabio, yo creo que tienes problemas con el micrófono. No, yo me doy cuenta que lo enciendes, pero no te escucho. Si quieres, cierra y reingresa a ver si de pronto sí se te vuelve a organizar el micrófono. Pues te sales y reingresas porque no te logramos escuchar. Me doy cuenta que lo activas, pero no te escucho. Listo. O si quieres, escribes en el chat. Bueno, entonces habíamos quedado la última vez que ahí sí, salió Fabio para volver a entrar. Habíamos quedado la última vez en que en el movimiento, ¿cierto? Entonces aquí veíamos en esta gráfica varios tipos de movimiento. Teníamos movimiento curvilíneo, ¿sí? Es bien bacano, ahí, esto es bueno para analizarlo, ¿sí? Ahorita vamos a analizar un poquito de esto. Recuerden que que en física nosotros estamos acostumbrados a manejar magnitudes, pero en física hay muchas cosas que son vectores, ¿sí? La velocidad es un vector, la aceleración es un vector, la posición es un vector, ¿sí? Pero nosotros manejamos solamente magnitudes, pero tenemos que tener clara que son vectores. Si vemos esta representación, mire que la posición A, este punto A, es el vector RO, ¿sí? Y este punto B es el vector R. Y la distancia no recorrida, sino la trayectoria, no la trayectoria, sino la magnitud de la distancia, el cambio de la posición, es delta de R. Luego vamos a analizar un poquito eso ahorita que hagamos un ejemplo. Pero tengamos claro que hay muchas variables en física que son vectores. Y sí, son vectores como los que se usan en programación, eh, pero también, obviamente, pues el tema de los vectores de programación es más amplio, ¿cierto? Porque en estos vectores podemos guardar diferentes cuestiones. Estos son vectores enlazados a nuestro sistema cartesiano, ¿sí? Entonces, son una de los tipos de vectores. Recuerden que los vectores son arreglos
de varias variables o son arreglos de elementos, ¿cierto? Son unos arreglos de elementos y esos arreglos contienen una información. En este caso del plano cartesiano, mire, cada elemento del plano cartesiano es un vector. El punto XY se puede considerar un vector de dos elementos, también se considera una tupla. Incluso, para los más puristas, podríamos hablar de que es una matriz de una fila y dos columnas, ¿cierto? Entonces, pero eso ya es lo que hablábamos alguna vez en matemáticas, ya son temas de álgebra lineal. Es importante conocer que es un vector, ¿cierto? Eh, Ustedes lo han visto en películas, ¿cierto? No sé, en películas de ciencia ficción. Sale el piloto y le dice al navegador que, no sé, ¿dónde estamos? Y él le dice, estamos en el vector tal, 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 ¿cierto? Es por eso, es porque definen la posición en términos de un vector, ¿sí? Y ahora que volvamos a retomar qué es el movimiento, entonces vamos a ver qué es un vector a grandes rasgos. ¿Sí? Eh, Habíamos dicho que el movimiento, ustedes me habían ayudado a definirlo, que el movimiento es como un cambio de posición, ¿cierto? Dijimos que era un cambio de posición, que es un cambio de posición en el espacio-tiempo, me ayudaron a definirlo, total o parcial del objeto o del cuerpo que se está moviendo, y con respecto a un observador, ¿cierto? Porque recordemos que el movimiento es relativo, ¿sí? Es uno de los elementos relativos de la física. Plinio. Ok. ¿Qué nos ibas a decir, Plinio? Bueno. Entonces, la última vez habíamos hecho, pues yo había hecho el supercarrito que yo hacía chiquito, era muy bacano. No sé si está inspirado en los magníficos, yo creo que sí. Entonces yo dibujaba mi carrito, ¿sí? Eh, y uno le ponía antena y todo el cuento, y hacía películas en los cuadernos. Yo me imagino que todos hicieron películas en un cuaderno o en un libro. Enchulémosle los rines. Listo. Entonces, habíamos dicho la vez pasada que el primer elemento que necesitábamos era el objeto de estudio, ¿cierto? Teníamos que definir el sistema. Mire, volvemos al tema de sistema, ¿cierto? Entonces, teníamos el objeto de estudio. El segundo elemento era un sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia por excelencia es el plano cartesiano, ¿sí? Este es el 00. Este era el segundo elemento que necesitábamos, un sistema de referencia. Y nuestro tercer elemento, muy importante, era el observador, ¿cierto? Teníamos al muñequito observador. ¿Sí? Y decíamos que el observador es bien importante porque es que el observador, el observador es el que define la naturaleza del movimiento. ¿Sí? El observador define la naturaleza del movimiento. Entonces ahí es donde yo digo si hay o no hay un movimiento. Entonces se acuerdan que yo les decía ahorita hace un momentico que habían unos vectores, ¿cierto? Que la posición era un vector. Antes de continuar con el tema de movimiento, ya pongámosle. El carrito está en esta posición, ¿sí? Y esa posición corresponde al vector, vamos a llamarlo x0, y0. Mire, para eso es mi sistema de referencia. Entonces, cuando en la película la nave espacial dice, estamos en el vector ta, ta, ta del cuadrante tal, claro, es que hay un sistema de referencia que me dice con respecto a qué están midiendo esa posición. Y resulta que el carrito se va a mover hasta acá. Entonces, esa otra nueva posición es un nuevo vector. ¿Sí?
y está en la posición x1, y1. Resulta que esa sumatoria de vectores es lo que me va a dar la, la distancia. Eso es lo que nosotros medimos como distancia realmente. Vamos a hacer una pausa aquí. Uy, ¿qué le pasó a esta página? Michael entró por acá. Listo. Ok. ¿Sí? Entonces esto que llamamos distancia simplemente es la suma de estos dos vectores, ¿cierto? Eso es la diferencia, es una resta realmente. Es una diferencia vectorial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, digamos que montaron este sistema vectorial para definir esa medida de distancia. Entonces resulta que este observador está parado y está mirando, ya, se está moviendo desde este punto hasta este otro punto. Entonces, claro, logró interpretar un movimiento. Por eso nosotros decíamos que era tan importante la posición, quién era el observador. Hago nuevamente un paréntesis. Un vector requiere de 3 elementos, ¿sí? Un vector requiere de magnitud, que nosotros siempre usamos esa magnitud, o sea, el tamañito de la flecha, dirección, que la dirección es el ángulo que forma con respecto al sistema de referencia, y el sentido. Profe, ¿no es lo mismo magnitud y sentido? No, no es lo mismo, porque es que este ángulo yo lo puedo formar, pero con la flecha apuntando para el otro lado. ¿Sí o no? Puedo formar el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, realmente no es lo mismo dirección y sentido. Dirección es el ángulo, pero el sentido es si voy para allá o me voy para el otro lado. Si voy o vuelvo, ¿sí? Listo. Entonces miremos que este observador es bien importante, porque si el observador está acá, él está viendo que él se mueve del carro de acá hasta acá. Pero si el observador está aquí, corriendo al lado del carro, pues el observador se está dando cuenta que no hay movimiento, ¿cierto? Es como el ejemplo que poníamos de usted andando en bus. Cuando usted iba en el bus, eh, realmente usted podría decir, si yo soy el observador, el que se está moviendo es el mundo entero y yo estoy quieto, ¿sí? Por eso se habla de que el movimiento es relativo. Y nos ponían un ejemplo el otro día, que cuando el observador está por fuera y la mosca va dentro del bus, así sea, la mosca va a la misma velocidad del bus, claro. La mosca está cambiando de posición de una posición a otra en un tiempo determinado y con eso puedo calcular una velocidad. Pues que la mosca está pues parada en un tubo, no importa. O el humano que va sentado en la silla, no importa, van a esa velocidad. La velocidad está definida por el cambio de la posición, no importa quién está haciendo la fuerza. Mire que en la cinemática no estudiamos las fuerzas, ¿sí? Estudiamos solamente los cambios de posición. Entonces ahí tenemos nuestro esquema de movimiento. Entonces tenemos nuestros 3 elementos principales para, para definir qué es el movimiento, ¿cierto? Necesito un sistema de referencia, necesito, ¿qué pasó aquí? Necesito un sistema de referencia, necesito un objeto y necesito un observador. Esos son los elementos que necesito para que exista el movimiento, ¿cierto? El movimiento es supremamente relativo, ¿sí? Se me fue una cosita aquí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de ese movimiento relativo. ¿Por qué decimos que es relativo? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de un movimiento que se llama el movimiento circular. Y nosotros estamos viendo en este momento, vamos a empezar a hablar del movimiento rectilíneo.
¿sí? Entonces, para cerrar la relatividad del movimiento, vamos a ver esto. Vamos a suponer esto. Hay un niño boleando un lazo con una piedrita en la punta, ¿cierto? ¿De qué color hacemos la piedra? Café. Está boleando la piedra, ¿cierto? Si yo, si yo me paro verticalmente al niño, vamos a suponer que esta es la cabeza del niño, vista desde el cenit, ¿sí? Si esta es la cabeza del niño, yo estoy viendo un movimiento circular, ¿cierto? Yo me paro encima y ¿qué veo? Un movimiento circular de esa roca, ¿cierto? Pero si yo me paro a mirar perpendicular a esta soga, a este círculo invisible, por decirlo así, ¿qué creen que voy a ver? ¿Qué se imaginan que van a ver? Vamos a ponerle un La poquito, piedra pasa como a su lado. más o menos, sí, por ese lado. Vamos a ponerle un poquito de imaginación ahí. Si yo me Una paro línea horizontal. una línea horizontal, miren, qué relativo es el movimiento, que yo lo que termino viendo es una línea horizontal. ¿Y saben qué veo? Veo una piedra ir y venir. Veo una piedra así, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. ¿Sí? Veo un movimiento rectilíneo. ¿Mm? Entonces, recuerden que pues, todo es relativo a donde yo ubique a mi observador. ¿Sí? Por eso nosotros, digamos que podríamos hablar de algo que es bien interesante y es que ahí se lo dejo a alguien para que lo trabaje en el pitch, por ejemplo. Nosotros creíamos que es que la luna tenía un lado oscuro. No, la luna no tiene un lado oscuro, sino que es que por causa del movimiento, nosotros siempre vemos por causa del movimiento de la luna, nosotros siempre vemos la misma cara, pero la luna no tiene un lado oscuro. Incluso cuando está en luna llena y en luna nueva, esa parte negrita de la luna que no se ve, que nosotros vemos el cachito brillante, y entonces lo otro que vemos, creemos que es la parte de atrás, no. Nosotros siempre estamos viendo la misma cara de la luna, siempre. Así haya un cachito negrito y otro brillante, es la misma cara de la luna, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se lo dejo a alguien para que lo haga. Es un tema del movimiento de los periodos de la luna y de la Tierra. No es que haya un lado oscuro, no, no lo hay. La luna es igual por delante y por detrás, solo que por ciertos periodos nosotros siempre vemos un lado, ¿cierto? El otro lado no lo notamos por causa del movimiento de la luna, pero no hay un lado oscuro. ¿Y por qué vemos un cachito luminoso y otro negrito? Bueno, ahí está la inquietud que hay que resolver, ese por qué, ¿sí? Pero entonces, bueno, tenemos acá que el movimiento es relativo y depende mucho del observador. Listo. Entonces empecemos con nuestro primer movimiento, el movimiento rectilíneo. Vamos a hablar solo de movimiento rectilíneo en general. En el rectilíneo tenemos el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Bueno. ¿Y entonces qué significa esto? Vamos a extraer información de cada uno. Vamos a llevarnos esta gráfica y vamos a extraer información del rectilíneo uniforme. Resulta que el movimiento rectilíneo uniforme, también lo llaman por ahí MRU, por sus siglas,
¿sí? Este movimiento rectilíneo uniforme tiene una, una condición muy interesante y es que la velocidad es constante. ¿Qué significa constante? Que puede ser 0, 1, 2, 3.4, es 5,25, 3. Pues constante es que tiene su valor constante durante el periodo de estudio. O sea que si yo voy a medir del tiempo 1 al tiempo 2, siempre va a ser 0 o siempre va a ser 1, no va a cambiar, ¿sí? Esa no cambia en todo el momento de estudio. ¿Qué cambia? La posición, ¿sí? Él está en una posición 1 y pasa a una posición 2 en un tiempo determinado, ¿sí? Pero su velocidad es constante. Acá tenemos ecuaciones para hallarlas. Entonces tenemos una ecuación, digamos, principal de donde podemos, nosotros ya tenemos la capacidad de despejar, ¿cierto? Tenemos distancia sobre tiempo. Entonces, si yo quiero hallar distancia, entonces paso este a multiplicar y me queda que distancia es igual a velocidad tiempo. Ah, yo quiero tiempo, paso este a multiplicar y este a dividir, entonces tiempo es distancia sobre velocidad, ¿sí? Hasta ahí nada, nada de complicaciones, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del movimiento rectilíneo uniforme? Que es que va en subida, no importa, es rectilíneo. Condición, que tiene que ser en línea recta, ¿sí? Que va en bajada, si la bajada es recta, rectilíneo, ¿sí? Eso es lo que importa. Lo que importa es que la línea sea recta, que haya una velocidad constante. Si la velocidad cambia, ya no es rectilíneo uniforme, ya es otro movimiento. Entonces, fijémonos en esto. Muy, muy clave este dato de velocidad constante. Vamos a mirar este, el rectilíneo uniformemente acelerado. En este tenemos que lo llaman movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o también lo llaman MUA, ¿sí? Movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Listo, entonces tenemos que este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la condición ya es que la aceleración es constante. Bueno, ¿y si la aceleración es constante, la velocidad es constante? No, quiere decir que que la velocidad va a aumentar siempre en la misma proporción, en un patrón. Por ejemplo, este carrito está en velocidad igual a 0. Como tiene aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado, entonces pasa en el primer segundo a 2 metros por segundo. En el segundo segundo ya va a 4, en el tercero va a 6. Una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado significa que la velocidad va a aumentar en 2 metros por segundo cada segundo. ¿Sí? Eso es lo que significa. En este caso la velocidad cambia, pero la aceleración es constante. Es un elemento muy clave ahí. Dudas hasta ahora en este momento. Igual, nuevamente, tiene que ser rectilíneo, tiene que haber un sistema de referencia, un sistema de un observador, ¿cierto? Pero la característica en uno es que el uno tiene velocidad constante y el otro tiene aceleración constante. ¿Dudas hasta este punto? Bueno, nosotros vamos a sacar Yo no entiendo lo del cuadrado, lo del cuadrado. porque es que usted tiene 2 metros sobre el segundo, uno sabe que es 2 metros cada segundo, Sí. pero no sé por qué hay un cuadrado. Bueno, ese cuadrado, entonces miremos. 2 metros sobre segundo es el primer segundo. Acá es como si hubieran 2 segundos.
Acá es que hay, lo marca así. Acá hay 2 segundos, 1 y 2. Vamos a ponerlo de colores diferentes. Rojo y este lo vamos a poner verde. ¿Sí? Entonces, este primer segundo es este de acá. Dice 2 metros por segundo. Y el cuadrado significa el segundo, gracioso decirlo así, pero la segunda unidad de tiempo es esta de acá. Significa cada segundo, ¿cierto? Eso es lo que significa ese cuadrado. Significa que él aumenta en 2 metros por segundo cada segundo, ¿sí? Hay dos dimensiones ahí, dos medidas de tiempo. Eso es lo que significa ese cuadrado. Ahí sí te queda un poquito más claro. Pues sí, un poquito más claro, tendría que mirarlo un poquito más, Ahora, porque sí me quedé como enredado. miremoslo de esta manera. De pronto con la ecuación es más fácil. Resulta que de la misma manera que mirábamos la velocidad, nosotros dijimos, vea, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Y hay una ecuación que dice que aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Entonces, aceleración es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Y acá hacemos ley de la oreja, ¿sí? Y ahí nos queda que es distancia sobre tiempo al cuadrado. Digamos que esa es la otra forma de verlo matemáticamente, desde la ecuación. Pero su significado físico es O este. sea que Cada segundo que pasa, cada segundo voy a aumentar la distancia que recorro en menos tiempo, la velocidad, ¿cierto? La velocidad, cada, cada, ¿no? cada segundo, mirándolo así, cada Ah, ya, la segundo velocidad. voy a aumentar la velocidad en la misma proporción. En este caso 2. Entonces por eso mira que él va de 0 a 2, a 4, a 6. La que seguiría sería 8, 10, 12, 14. ¿Sí? Entonces cada segundo, o si es por hora, o si es por minuto, cada unidad de tiempo, voy a aumentar la velocidad en la proporción que me da la aceleración, ¿cierto? Por eso es aceleración constante. Es diferente si la aceleración es variable, ya ahí sí estoy aumentando la velocidad cada segundo diferentes proporciones. Esto es como un patrón de 2, 2, 2, 2, o de A3, de A6, de A20, de A10. Eso es lo que significa. Entonces, matemáticamente lo podríamos ver así. Físicamente lo podríamos ver como estás diciendo. Cada segundo que pasa, voy a aumentar esa velocidad en 2 metros por segundo, porque recuerda que la velocidad es distancia sobre tiempo. Si te queda un poquito mejor así, o lo machacamos más. Listo, profe, ya lo entendí. Listo, ok. No, listo, Bueno, muchas gracias. con gusto. Las unidades de las medidas son muy buenas porque me ayudan a entender un poquito más como las expresiones físicas, ¿cierto? Bueno, vamos a analizar este. Este, aunque no es no es el tema que vamos a trabajar fuerte eh, en este capítulo, sí es un tema que vamos a ver. Esta sería la semana 3, yo creo, entre la semana 3 y la 4, si no el viernes, el lunes. Vamos a empezar a analizar gráficas, pero yo lo traigo como para que empecemos a pensar en ellas, ¿sí? Esta es una gráfica de posición contra tiempo, de distancia contra tiempo. Entonces veamos varias cosas que se nos presentan acá. Alguno diría, profe, pero yo mirando esa gráfica me doy cuenta acá es que distancias negativas, yo no, yo cómo voy a medir una distancia negativa. Entonces yo le digo, vea, esa distancia no es negativa,
En magnitud no es negativa. Lo que pasa es que el sistema de referencia que escogió fue un plano cartesiano. Pero en magnitud, esa distancia de acá a acá son 20 metros, ¿cierto? Del punto 1 al punto 2 es una distancia de 20 metros, vea. 10, 10, 20. ¿Sí? Entre el punto 1 y el punto 2 hay una distancia de 20 metros. Listo. Entonces, siendo así, yo hago la pregunta. ¿Cuál es la distancia entre el punto 1, la distancia total, entre el punto 1 y este punto 4? ¿Cuánto creen que es? Elena, cierra la puerta, porfa. ¿Cuánto creen que es? ¿Quién se arriesga? Mm, ¿Tomando el cero como referencia o es directamente el punto de partida, profe? Mi punto de partida es el punto 1. Mi punto de llegada es el punto 4. ¿Qué distancia recorrimos? Profe, Tomando el sistema, 35. alguien diría 35. ¿Por qué te da 35? Porque, pues por lo que tengo entendido, desde el punto cero hasta el punto, desde el punto 1 hasta el punto 2 recorrió 20 metros, ¿cierto? Ujú, El punto 2 hasta el punto 3 no recorrió nada, pero pasó cierto tiempo. ujú. Y del punto 3 al punto 4 recorrió 15, entonces 35. Bueno, ibas bien hasta, Pongamos aquí ibas bien hasta el 40, punto. 40. Ok, 40. Sería una ventaja. Eso es, ese es el análisis. Mire, yo quiero que ustedes en esto se saquen de la cabeza esta línea azul. Resulta que esa línea azul me indica ciertas cosas, pero no me indica la distancia que está recorriendo. La distancia que está recorriendo es más o menos lo que veía, lo que estaba viendo Sebastián. Vea, él llegó y dijo, vea, 10, 20, del 2 al 3 no hubo nada, 30, 40, 50, 60. Hasta acá llegaba al punto 4. Ah, bueno, la distancia que recorrió fue 60 metros. ¿Sí? Otra cosa es esta línea es el tiempo. Bueno, y entonces el tiempo entre 1 y 4, Habría que ¿cuánto? verlo como en una sola dimensión. Esa es. Hay que verlo en una dimensión, no hay que verlo en las dos dimensiones. Lo veo por el eje X o lo veo por el eje Y. Entonces, ¿qué tiempo recorrimos aquí? ¿Qué tiempo creen que recorrimos? ¿Qué tiempo pasó entre el 1 y el 4? 15 segundos. 15 segundos, muy bien. 15 segundos. Eso. Listo, vámonos con algo más, un poquito más conceptual acá. ¿Cuánto tiempo pasó entre el punto 3 y 4? 5 segundos. 5 segundos. ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que no está de acuerdo o no entendió por qué dijeron 5 segundos? Correcto. Dorian está de acuerdo. ¿Alguien no entendió por qué? Si alguien no entendió por qué, no importa, díganos, que esa es la idea. ¿Qué hicieron los compañeros? Vea, ¿se acuerdan que nosotros vimos algo que era un triangulito así? Y decíamos, delta de tiempo, o delta de temperatura, o delta de velocidad, o delta de lo que sea. Un delta de lo que sea es un cambio. Y nosotros habíamos definido que un cambio era lo final menos lo inicial. Intuitivamente, eso es lo que hicieron. Un cambio. ¿Cuánto es lo final? Le resto lo inicial. Entonces, restaron 15 menos 10. 15 que era el punto 4 menos 10, ¿cierto? Final menos inicial. Eso fue lo que hicieron.
Entonces mire que lo que habíamos visto en termos, se aplica, los deltas se aplican para todo. Delta es una definición de cambio. Cambio significa la posición inicial contra la posición final. La cantidad inicial menos la cantidad final. Listo. Vamos a elevarle el nivel. ¿Qué distancia recorrió en este tiempo desde el punto 1 hasta el punto 6? ¿Qué distancia se recorrió entre el punto 1 y el punto 6? Vamos a lo que decía Sebastián, ojo pues. Vamos a pensar en una dimensión, nos vamos a olvidar de esa lineecita azul oscura. Sobre 110 metros. Muy bien, Alejandro, 110. ¿Cómo llegamos a 110? Si no vimos cómo llegamos a 110, vamos a analizarlo, vea. Habíamos arrancado aquí, en el punto 1 está en menos 20, ¿cierto? Y habíamos subido hasta el punto 4, que hasta aquí eran 60, ¿cierto? Pero empezamos a bajar, a devolvernos. ¿Cuánto nos devolvimos? 1, 2, 3, 4, 5, nos devolvimos 50. O sea que el compañero lo que sumó fue los 60 que me fui, los 60 que subí, más los 50. ¿Sí? 110. Hasta ahí vamos todos bien. Miren, ya estamos haciendo un tema que es análisis de gráficas. Y eso es bien, bien Ey, importante. profe, no, pero sí, yo sí no entendí, qué pena. Dale, no hay problema. Yo sí no entendí. Otra vez, la explicación de dónde sacó el 5, pues sí la Los 50. entendí, profe, porque fue la inicial y me devolví, entonces, claro, 15 menos 10. Bueno, eso, pero ya entonces esta es, los 60 metros es porque subí hasta donde está el punto 4. ¿Y Sí. los 50 de dónde? Estoy bajando, vea, me estoy devolviendo. Voy Porque bajamos al punto 1, 6. 2, 3, 4, 5. Estoy bajando al nivel del 6. Es lo que decía Sebastián ahorita. Debo pensar solo en una dimensión. Porque cuando yo les estoy hablando de distancia, piensen solo en el eje Y. El tiempo es otra cosa, mire. El tiempo sería desde de 1 a 6, el tiempo sería 25 segundos, ¿cierto? Pero como estamos hablando de distancia, entonces mire, solo pienso en un eje, en el X, en el Y, perdón. Porque quedó en menos 10, entonces ahí están los 5 que bajan. Están los 5, subí 60 y bajé 50. Entonces, ¿qué estoy pensando? Vea, él está pensando en desplazamientos. Yo no estoy pensando, lo que pasa es que estas gráficas a veces uno cree que el carrito va subiendo esta montaña. No, el carrito no va por esa montañita. El carrito lo que va subiendo y bajando en este sentido. El sentido de X, el sentido de X es el tiempo, pero el sentido de Y en esta gráfica, mira que acá dice posición. Entonces, cuando piense en distancias, voy a pensar en el sentido de Y. No importa si voy para arriba o para abajo, voy sumando magnitudes. ¿Sí? Mientras que si voy en tiempo, tengo que ir sumando es en el sentido del tiempo, ¿cierto? Ahí sí te quedó mejor, Sergio. Profe, sí, lo entendí, es porque como lo de la posición, pues, en la izquierda, yo me estaba fijando era cuánto se devolvía hacia la izquierda desde el 25, pero no es eso. Eso, La posición, cuánto bajó. eso, porque es que ese 25 significa tiempo, o sea, lo horizontal, que es la unidad de tiempo, pero en distancia, mira que allá mi eje Y me dice que esa es la posición, o sea, posición solamente es en vertical, en horizontal pienso es en tiempo, ¿listo? Bueno, acá ya estamos empezando a analizar gráficas, ¿sí? Y eso es bien importante. Ustedes, el día que necesiten hacer una mejora de proceso, las gráficas son las que le hablan a uno. Estos días había un compañero que me decía que yo también soy muy gráfico.
Miren que mis diapositivas lo que tienen menos es letras, tienen es gráficas porque a mí, aunque a mí me gusta mucho leer, pero me gusta mucho la literatura. eh, Leer otras cosas se me complican más, mientras que lo gráfico siempre me abre mucho la mente. Entonces, un gráfico le habla a uno, le da a uno mucha información. Ahí solamente analizamos ahorita información de distancias, información de tiempos. Pensemos en velocidades, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo acá. Entre el punto 1 y el punto 2, ¿qué velocidad lleva ese carrito o lo que se esté moviendo? Ya habíamos dicho que la velocidad era igual a distancia sobre tiempo. Esto lo puedo hacer de dos maneras. Una, si yo interpreto cuánto es la distancia acá y cuánto es el tiempo. Pues sería 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron, interpretaron esto, vea, dijeron, la distancia era 20 metros y el tiempo era 5 segundos. Ah, bueno, entonces la velocidad es igual a 4 metros sobre segundo. Ahí la cogimos fácil. Ahora, recuerden que la velocidad también la puedo ver como los deltas, ¿cierto? Delta de, de, de distancia sobre delta de tiempo. En caso dado que quiera ver eh, un tema más global. Por ejemplo, si me comparo de un punto 1 a un punto 4, lo que pasa es que en este tema tengo que ver tramos, los tramos que tengan, porque estas ecuaciones son para velocidad constante, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver los tramos. Si yo fuera a ver, por ejemplo, este tramo de acá, ¿sí? Entre el punto 4 y el punto 5, el 4 y el 5, miremos, yo llegaría y diría, vea, velocidad es igual a un delta de distancia final es 10 metros menos 10 metros por segundo. inicial 40, ¿cierto? Sobre el tiempo que sería 20. ¿Cuánto me dijeron? ¿Cuánto me dijeron por ahí? A ver si nos da lo mismo. No, pero yo había dicho que eran 10 metros por segundo, pero no sé si sea Vamos a ver si nos da eso. Entonces, entre 4 y 5. 6 por segundo. Entonces, mire, 10 menos 40 me dio menos 30 metros. Entonces acá es donde yo tengo que empezar a hacer interpretaciones. Y 20 menos 15 me da 5, ¿cierto? Segundos. Esto me da menos 6 metros por segundo. Y uno dice, ay, ¿cómo así que menos 6 metros por segundo? Como una velocidad negativa. La velocidad negativa no significa que esté frenando. La aceleración negativa sí significa que está frenando. La velocidad negativa significa que me estoy devolviendo en el sistema de referencia que puse, ¿sí? Significa que él ya va de vuelta para el origen. El origen es este, el cero, ¿cierto? Es como decir, vea, yo me fui de mi casa que es el cero, a Indecap. Y de Indecap me devuelvo a mi casa. Eso es lo que significa ese negativo, me estoy devolviendo. No significa que sea que la velocidad sea una magnitud negativa, no, significa que se está devolviendo en el sistema de referencia que estableció. Si él establece otro sistema de referencia, es posible que le dé positiva, ¿sí? Entonces, para eso me sirven los deltas. Y yo tengo que tener criterio de análisis, ¿cierto? Es muy importante ese criterio. Pero mire que yo analizo solamente los tramos. ¿Por qué yo no analizo de 1 a 4?
Porque mire, acá hay una velocidad, acá hay otra velocidad, entre 2 y 3 hay otra velocidad, entre 3 y 4 hay otra velocidad, ¿sí? Entre 1 y 2 hay una velocidad. Entonces, ahí hay 3 velocidades y como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, significa que la velocidad es constante, pues yo no puedo meter 3 velocidades diferentes, así sean constantes en esos lapsos de tiempo y unificarlas. Ahora, sí podría sacar un promedio, ¿cierto? Si sacara el promedio, me podría dar diferente. Entonces, si yo quisiera hacer, también puedo hacer, recuerden que hay funciones, ¿se acuerdan que yo les decía que hay función de estado? A veces lo que importa es de dónde a dónde voy, ¿cierto? Desde pronto el sistema no le importa que yo vaya de 1 a 4, no importa cómo lo hizo, solo le importa su función de estado, entonces saca esta. Esta sería una velocidad promedio, esta azul clarita, ¿sí? Esa sería una velocidad promedio, si lo tomo como función de estado. Pero luego analizamos bien esas gráficas. Voy a hacer el último análisis a esta gráfica para que pasemos a otro tipo de movimiento. A ver ustedes cómo la ven. Analizar gráficas es nuevamente repito, muy importante. Muchachos, ¿qué creen que cuál es la velocidad entre 2 y 3? ¿Cuánto es esa velocidad? ¿Cuánto me dijeron? 0. 0. Es correcto, la velocidad es 0. ¿Por qué? Recuerden, velocidad es distancia sobre tiempo, y si él no recorrió distancia, así hayan pasado 5 segundos, esto me da 0. ¿Qué pasó en este tiempo? Estaba quieto, vea. Iba a 4 kilómetros por hora, me quedé quieto. Anduve, no sé, aquí pueden ser 4, 5, a 8 kilómetros por hora. ¿Sí? Y me devolví, pero a 6 kilómetros por hora. Y aquí se está devolviendo a 22,5 a 4 kilómetros por hora. ¿Sí? Eso es lo que le está haciendo. Pero aquí fue que se detuvo, paró, está detenido. Entonces, eso las gráficas me hablan. ¿Ustedes qué creen que podríamos interpretar si yo pusiera una curva así? ¿Qué creerían? Esa línea morada, ¿qué creerían que es? Creo que varía la aceleración. Muy bien, vea, ¿qué significa esto? Que eso ya no es movimiento rectilíneo uniforme, porque para que sea rectilíneo uniforme tiene que ser Cada vez se demora menos tiempo. sería recto. ¿Qué hizo? Una aceleración, un incremento de la distancia en el tiempo, aumentaba, cada vez recorría más distancia en menos tiempo, ¿cierto? Y esto es una aceleración. Así se vería la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En un rectilíneo uniforme la velocidad se ve como línea recta. Ojo, en una gráfica posición-tiempo, porque en una gráfica velocidad-tiempo, en el movimiento acelerado se vería así también líneas rectas. Entonces, esos son análisis de gráficas y vamos a empezar a hacer eso en unas cuantas sesiones. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguien no le quedó claro? Lo que importa es que nos quede muy claro esto. ¿Sí? El concepto. Mire que estamos muy conceptuales. Fabián, ¿nos ibas a decir algo? No, profe. Ok. Solo eso. Ok, muy bien. Listo, perfecto, vamos muy bien. Ahora miremos el siguiente movimiento. A ver. Fabio, yo creo que te va a tocar por el chat hoy, porque no seguimos sin escucharte. No sé qué pasa ahí con
con este sistema, a ver. No, si quieres nos escribes en el chat, yo lo tengo acá abierto y lo voy leyendo. Hoy falló ese audio. Bueno, vamos mirando y vamos a qué. Ah, bueno, ya analizamos el rectilíneo y el rectilíneo uniformemente acelerado. En el circular es parecido a estos dos, no vamos a entrar mucho en detalles. Como les decía ahorita, es una línea, el movimiento se describe en un círculo, entonces tenemos cosas parecidas. Tenemos distancia, pero en este momento ya la distancia no la vemos como metros. A ver, Fabio nos escribió acá. La pregunta es si hay distancia porque es cero. Ah, bueno, eso era algo la distancia, acá, entre el 2 y el 3, ¿cierto? Es que no hay distancia, hay tiempo. Hay tiempo, lo que transcurre es el tiempo. Mira, pasan 5 segundos. De 10 a 5 pasan 5 segundos. Pero mira que en la distancia no transcurre, no hay cambio en la distancia. Todo el rato se queda en cero. Sería igual si estuviera aquí en 40. Si él está parado aquí en el punto de 40 y pasan 5 segundos y sigue en 40, la distancia que está recorriendo es cero, ¿sí? Recuerda que distancia final menos inicial sería 40 menos 40, entonces sería cero, ¿cierto? Entonces lo que está transcurriendo es el tiempo, pero él no se está moviendo. Ahí ya te queda más claro. Listo. Muy bien. Entonces miremos, en el circular también hay una distancia, pero ya no la llamamos distancia, la llamamos ángulo, ¿cierto? Estos son movimientos angulares. Un ángulo que recorre. Entonces, ¿cuántos grados, cuánto recorre esa distancia en un tiempo? ¿Sí? Y a esa velocidad la llamamos velocidad angular, es esta W. Pero esa W no... Prendemos un poquito esto. No es una W realmente, pues eso se llama omega. Esa es una omega minúscula. Pero la gente la terminó volviendo como una W. ¿Sí? Y es cuántos grados recorre el objeto en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces ese es el movimiento circular. Pero en el movimiento circular ya empiezan a haber otras cosas. Hay una velocidad angular, pero también hay una velocidad, la velocidad normal, ¿cierto? Y esa velocidad normal, ¿quién es? Es la longitud del arco que recorre. Recuerden que nosotros podemos en un círculo medir esa longitud. ¿Se acuerdan del perímetro? También hay unas fórmulas para medir longitud de acuerdo al ángulo. La longitud del arco que recorre sobre el tiempo me da la velocidad, como la velocidad normal, como la distancia sobre tiempo que nosotros manejamos, ¿sí? Y a esto pues ya le llamamos la velocidad tangencial, por ejemplo, sería esta velocidad tangencial. Y el otro día, yo creo que fue en este grupo, hablábamos eso, que si la Tierra para en seco, salimos todos disparados, ¿cierto? Tangencialmente. Y empiezan otros elementos. Entonces está la aceleración centrípeta, está el periodo y está la frecuencia. Ojo, no hablemos de aceleración centrífuga, que eso no existe. Se llama centrípeta, como la fuerza centrípeta, como la fuerza centrípeta o aceleración centrípeta.
Ahora que veamos leyes de Newton, vamos a ver que acá, mire, esta es la aceleración centrípeta y que la aceleración centrípeta nos va a generar una fuerza y esa aceleración o fuerza siempre apuntan desde el objeto hacia el centro de giro y es lo que mantiene unido al objeto con el giro. Por eso la luna no sale disparada, por eso la luna está a cierta distancia de la Tierra. Listo. Y también hay si hay puede haber una aceleración tangencial, también puede pasar una aceleración tangencial y puede generar una fuerza tangencial también. Cuando hablamos de periodo, la T significa periodo, el periodo, ¿sí? Es el tiempo necesario para que se complete un solo círculo o una sola vuelta. Nosotros tenemos esto, una vuelta. Entonces, si mi objeto arrancó aquí y él está girando para allá, yo llamaré periodo, voy a llamar el periodo al tiempo que necesito para dar una vuelta. Por eso periodo también se define como número de vueltas. Se puede definir como una vuelta, por eso le ponen 2pi. Recuerde, 360 grados son 2pi. Entonces, 2pi, que es una vuelta, dividido el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo necesito para dar toda una vuelta? 2pi es igual a 360 grados. 2pi radianes es lo mismo que una vuelta, 360 grados. Y cuando hablamos de frecuencia es algo similar, pero invertido. El número de vueltas en un segundo o en un tiempo determinado. Por eso, periodo, por eso son inversos. Periodo es igual a 1 sobre frecuencia o frecuencia es igual a 1 sobre periodo. ¿Sí? Y esto de periodo y frecuencia también se aplica para el movimiento que sigue, que es el armónico simple. ¿Dónde queda el periodo? Vea, si yo arranco aquí, la onda vuelve a iniciar aquí. Entonces periodo va de aquí hasta aquí, ¿cierto? O también yo podría decir, bueno, periodo entonces iría de cresta a cresta o de valle a valle, ¿cierto? También lo puedo medir de esa manera. Vamos a hacerlo oscuro. De valle a valle, ¿cierto? Depende de donde yo quiera medir. Entonces, a eso le llamamos periodo. Y frecuencia es cuántas veces hacen los periodos en un segundo. ¿Listo? Esto es mera información. Entonces, ese es el movimiento circular. De ahí viene el movimiento armónico simple. En el armónico simple tenemos varios ejemplos. Está el péndulo. Sí, Edison. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues si, por ejemplo, ese circuito que vimos ahí fuera un 8, funcionaría con la misma fórmula o ya varía. Es la misma fórmula. Yo digo cuál es mi circuito. Sí, eso es cierto. Si fuera, es como un circuito de carreras también. ¿Cuántas vueltas este es el circuito de carreras? Si yo arranco acá, yo le puedo calcular un periodo, claro. El periodo es cuánto se demora, como teníamos la definición. La definición dice, vea, un periodo es el tiempo que se demora en dar una vuelta. Entonces el tiempo que se demora en dar la vuelta, ese sería un periodo.
Sí, no importa el recorrido, sino que es muy general hacerlo en ondas o hacerlo en circunferencias. Pero también hablamos, por ejemplo, como en el espacio, ¿sí? Mire que nosotros hablamos del periodo. Acá está el Sol y bueno, realmente el Sol no está tan en el centro. El Sol está más para acá. Acá está el Sol y la Tierra tiene un periodo. ¿Cuánto se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol? Ese es un periodo de 365 días, ¿sí? Y se cumple, porque dice, la ecuación que teníamos de periodo era las vueltas sobre el tiempo. Entonces, el periodo de la Tierra es una vuelta al Sol sobre el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? 365 días, ¿sí? Ese es el periodo de la Tierra. ¿Listo? Entonces sí, es cierto, no necesariamente tiene que ser un círculo o una onda. Pueden ser otras figuras. Bueno. Bueno, estábamos mirando el movimiento armónico simple. Entonces acá tenemos varios ejemplos. Está el péndulo, muy común. Vamos a llevar nuestra gráfica. Está el péndulo, está el resorte. ¿Sí? ¿Quién más? Hay otro, por ejemplo, no les puse la grafiquita ahí, pero hay uno que es el resorte que cuelga. ¿Sí? El resorte que cuelga que tiene una masa. ¿Y en qué consiste esto? Vea, yo suelto el péndulo y el péndulo viene, va, viene. Por eso se llama armónico simple. Este resorte yo lo jalo y él se retrae, se estira, se contrae, se estira. O yo lo comprimo hasta acá. Entonces él dispara, vuelve. Y lo mismo en este. Yo llego y lo comprimo por ahí hasta acá. Y entonces él baja, sube, baja, sube. Por eso se llama armónico simple. Haciendo un paréntesis ahí, ¿ustedes creen que las máquinas de movimiento perpetuo existan? ¿Ustedes creerían que eso podría existir, el movimiento perpetuo? Por ejemplo, acá, miren, yo tiro un péndulo y podría ser un movimiento perpetuo, o sea, eterno, que nunca pare. Tengamos en cuenta nuestros sistemas termodinámicos, tengamos en cuenta todo lo que hay en el No, profe, universo. porque siempre se va a perder energía de alguna forma. De alguna forma se pierde energía. Entonces, digamos, la fricción del aire va a parar tarde o temprano el péndulo. ¿Sí? Listo, es un sistema que lo metimos en el vacío y por perfecto que sea, el sistema pues aislado y eso, tarde o temprano va a perder energía en alguna parte. Está la fricción que ocurre acá en el gancho. Bueno, es que incluso si yo le pusiera una balinera, la balinera tiene fricción interna entre los balines y la coca donde van los balines, ¿cierto? Entonces, no recordemos lo que decíamos en termodinámica, no hay un sistema 100% aislado. Hay unos constructores de relojes por ahí que tratan siempre de hacer el reloj de movimiento perpetuo, pero no pueden tener un reloj que no necesite estarse, ¿cómo se dice? Dándole cuerda o actualizándole la hora, pero siempre habrá pérdida y el reloj se terminará descuadrando en algún momento. Si hubiera movimiento perpetuo, existiría energía infinita. Y si existe energía infinita, estamos rompiendo las leyes de la termodinámica que dicen que la primera ley, que dicen que la energía es constante en el universo, ¿cierto? Entonces no hay forma de que exista movimiento perpetuo hasta lo que conocemos el día de hoy, cumpliendo con las leyes que conocemos. Profe, Sí, sí, Josué.
José, se te fue el audio. Profe, si no estoy mal, él dijo que se iba a demorar para entrar a la clase. Buenas noches. No, él Yo estaba, apenas sí. me pude conectar porque estaba trabajando. Ah, ok, José, dale, listo, no hay problema. Por acá habían acabado de entrar quién es Cristian, ya que estoy aquí parado, y otra persona, espero yo me acuerdo. Cristian y si me ayuda otro que acabo de entrar. Ah, y por acá abajo Jonathan. Eso, profe, yo hace poquito entré. Eso, listo. Actualicemos esto aprovechando el break que nos tomamos. Ok. Entonces teníamos que este movimiento perfecto no existe, ¿cierto? Pero el movimiento armónico simple es bien interesante. Este movimiento armónico simple se puede describir como una onda, ¿sí? Bien sea o este se describen como ondas. Y hay que analizarles cosas, algo bien bacano. Mire, vamos a mirar acá. Se llama amplitud a la distancia del centro a donde más estira, ¿cierto? Hasta su punto máximo. Eso se le llama amplitud. Entonces en el péndulo la amplitud es esta. En este la amplitud es hacia donde estiro, en este también. Lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ah, bueno, no hablamos algo muy importante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y voy a hacer ese paréntesis para lo que vamos a hablar ahora. Entonces decíamos que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hay una aceleración constante, ¿cierto? Que cada tanto tiempo el vehículo va aumentando, digamos, la velocidad en un patrón. Y yo no les hice una pregunta importante y era, si estamos frenando, ¿sería un movimiento uniformemente acelerado? Y entonces, ¿ustedes qué creen? Si frenamos, ¿qué? ¿Sería un movimiento uniformemente acelerado o no? Yo voy a 80 kilómetros por hora y empecé a frenar. Ya voy a 60, sigo frenando. Ya voy a 40, sigo frenando. Yo diría que sí, Es correcto. cambiando la velocidad. Es correcto. Está cambiando la velocidad en un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Y en una forma constante. Entonces, cuando tengamos aceleraciones negativas, ¿sí? Un valor negativo constante, significa que estoy frenando. La palabra sería desacelerando. Pero es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si la aceleración es constante positiva, quiere decir que estoy aumentando la velocidad. Si es constante negativa, quiere decir que estoy frenando. ¿Listo? Ese era un datico que se nos había escapado ahorita. Muy importante. Ahora sí, volvamos a este. Resulta que esta esfera, cuando sube aquí, va subiendo, va subiendo, va subiendo, está frenando. Y llega a este punto máximo, a este punto de amplitud máxima. ¿Y qué creen que sea esa aceleración? ¿Cuánto sea? ¿Y cuánto creen que sea esa velocidad y esa aceleración en ese punto máximo? Pues de cero, porque hasta ahí llega. Exacto. Sí, si no fuera cero, seguiría derecho, ¿cierto? Sigue avanzando. Entonces, mire que son puntos de interés. O sea que aquí, cuando llego a los extremos, tengo aceleración igual a cero, ¿sí o no? Y entonces él vuelve y empieza a acelerar, acelerar, acelerar. La aceleración va aumentando, aumentando. Entonces, ¿cómo sería la aceleración en este punto? En la mitad. Aquí, aquí,
aquí o aquí. ¿Cómo creen que sea esa aceleración? Esa aceleración sería máxima. No va a aumentar más de ahí. Porque aquí, ¿qué empieza a pasar? Vuelve a desacelerar, 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 ¿cierto? Y cuando se devuelve, vuelve y acelera, 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 acelera hasta que es máxima, ¿sí? Y ella desacelera, 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 ¿cierto? Eso es lo que hace. Máxima, desacelera. Acelera, acelera, máxima, desacelera. Acelera, 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 máxima, ¿sí? Entonces miren que esos son puntos de interés en este movimiento. Listo. Acá también tenemos diferentes cuestiones, como que, bueno, acá hay una fricción, entonces, ¿qué? El aire, ¿sí? Pero generalmente en el movimiento armónico simple se asume que eso es despreciable, ¿sí? Bueno, y tenemos nuestro último movimiento, que es el parabólico. Con el movimiento parabólico vamos a analizar varias cosas. Ay, ¿qué hice? Resulta que el movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos. Es la combinación en el eje X del movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es el movimiento parabólico. Entonces, yo tengo que manejar las ecuaciones o los análisis que hago en el eje X con movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué conclusión sacamos? Que vea, que acá la velocidad es constante. Entonces la velocidad en X siempre va a ser la misma todo el tiempo. Y que acá la aceleración es constante. ¿Y qué aceleración es? La gravedad. O sea, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tengo que tener. Sí. Listo. Eso es lo que tengo que tener muy claro en este movimiento. Ah, bueno. Vamos a analizar una cosa aquí antes de seguir. Resulta que yo les estaba hablando de vectores. Ah, ¿yo cuál escogí? Era este. Yo les estaba hablando todo el rato de vectores, ¿cierto? Un vector se puede en el eje X, por eso generalmente tomamos el plano cartesiano, y en el eje Y se pueden descomponer en dos elementos. Entonces tenemos una componente en Y, en X, perdón. Esto me quedó todo movido. Esta es la velocidad. Entonces tengo una componente en X, ¿sí? El vector se puede descomponer con base a Pitágoras, se puede descomponer en dos elementos. Componente en X y la componente en Y. Así es que se puede descomponer. Y esto es puro Pitágoras. Aquí hay un ángulo que mide, no sé, teta, ¿cierto? Y eso es puro Pitágoras, ¿cierto? Ah, listo. Entonces yo puedo definir que esto es
Bx y By, esta sería By. Yo mi vector lo puedo descomponer así. Entonces miremos esto. Mi velocidad en X, miren, todo el tiempo está la misma flechita. Acá cambia de color, pero es el mismo tamaño de flechita. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad en X, todo el movimiento parabólico es el mismo. Esto es lo que vemos en Angry Birds o lo que vemos en diferentes juegos. De hecho, hay muchos juegos de movimiento parabólico por ahí. Ahora, miren que la velocidad en Y sí cambia. Mire, acá está más grande, más chiquita, hasta que se vuelve cero. ¿Qué quiere decir? Que aquí, en el punto máximo, la velocidad de Y es igual a cero, ¿cierto? En la altura máxima, la velocidad de Y es igual a cero. A ver, acá lo tienen escrito. Y esta es la altura máxima. Y cuando cae empieza a aumentar. ¿Qué quiere decir? Acá está desacelerando y acá está acelerando. Eso es lo que quiere decir. Que va a haber una distancia máxima, esta X máxima. Y acá viene la pregunta del millón. Esa distancia máxima se logra con un ángulo. Resulta que este Bx es igual a esta magnitud de B por coseno del ángulo. ¿Sí? Y hay un ángulo, y recuerden algo muy interesante, el coseno de los ángulos va entre 0 y 1. Todos los cosenos de todos los ángulos están entre estos dos valores. No pasa de 1, no, digamos que no baja de 0. ¿Sí? Entonces, si estos son decimales, 0.5, 0.2, 0.03, ¿cuál sería la máxima distancia? Cuando este coseno de teta es igual a 1, ¿sí? Sería la máxima. Cuando es 0, es la mínima. Ah, ok. Entonces, si yo quisiera hallar la distancia máxima, ¿con qué ángulo tendría que lanzar yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál creen que sea el ángulo de lanzamiento? Eh, 45. 45 es el ángulo de lanzamiento, es correcto. 45 con 45 grados es el ángulo con el que más lejos va a llegar algo siempre. Profe, ¿y si le meto 60 grados? No. ¿Y si le meto 30? No. Es con el ángulo de 45 el más lejos. No va a llegar más lejos. No hay forma de que llegue más lejos. Vamos a mirar una gráfica. Bueno, miramos una gráfica y terminamos ahí, porque ya ustedes se empatan con la otra clase, ¿cierto? Y la próxima clase ya arrancamos con leyes de Newton, que eso la veremos en 15 minutos, y con energía, que ese sí es, digamos, el sentido. Por ejemplo, esto podemos hacer en Python o en MATLAB. En la última semana podemos hacer un movimiento parabólico para que se vea bien bacano. Miremos a ver si acá ya nos pega la gráfica. La gráfica. Entonces miremos esta gráfica. Esta gráfica es hecha con un código, no sé, me imagino, está muy fea. Está mejor. Me imagino, no sé, creería yo que con MATLAB o Polymath, por ahí hay muchos software de matemáticas, ¿sí? Entonces resulta que ellos hicieron esta gráfica, ¿cierto? Miren los ángulos, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90. Miren, con el ángulo de 10 es lo mismo que con el ángulo de 80. Con el de 90 nada, eso lo tiro y me cae en la cabeza. Con el de 10 me queda ahí, ¿cierto?
Con el de 20 me queda aquí igual que con el de 70, ¿cierto? Miren los valores, 236, 236. Con el de 70 igual que el de 30, ¿sí? Igual que el de 70 igual el de 20, el de 30 igual de el de 60, el de 50 igual que el de 40, ¿sí? El de 45 es el máximo. Ese es el comportamiento que tiene el movimiento parabólico. Y todo lo que usted lance es un movimiento parabólico. Así la bala vaya en línea recta, es un movimiento parabólico. Así la pedrada vaya en línea recta, a su parecer, es un movimiento parabólico. Si no, no caería nunca al suelo, ¿cierto? Listo. Bueno, hasta ahí es el tema de movimientos que tenemos que tener claros. Ya de aquí para allá vamos a ver un poquito de leyes de Newton, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta este momento con los Listo, movimientos? profe. Profe, ya. Listo, muchachos. Entonces, si no hay dudas, pues paramos por hoy y ya el lunes hablamos de leyes de Newton y hablamos de energía. Recuerden que el lunes sería entonces el deadline de la hoja número 1. Listo. Si tienen inquietudes, dificultades, me dicen, no hay problema. Muchachos, Profe, como que no le entendí lo último que acabas de decir. que el lunes recuerden que tenemos la fecha de entrega el deadline de la fecha de entrega de la hoja número 1, ¿cierto? Igual, recuerden que yo Profe, una pregunta. sí, Yo le podría acumular todas las guías hasta el finalizar el curso, o no sé, no es posible. no, sí, vea, yo les dije que yo no tengo problema con eso, que la idea de los deadline es para que ustedes empiecen a trabajar con eso, porque así es que trabajan en desarrollo, ¿cierto? Les ponen fechas de entrega y eso, pero el deadline es más un reto para ustedes que para mí. Yo no tengo problema con recibir eso hasta el último día, pero sí es para que ustedes se reten a ustedes mismos. ¿Listo, José? Listo, señor. Ok. Bueno, muchachos, entonces